Bien, entonces, hola a todos, todas, todes y a cualquier otra persona, cosa que no se identifique en ninguna pues, de esos grupos, de categorías, etcétera. Mi nombre es Mateo Pirillo Zapata y en este video pues voy a hacer una breve introducción sobre este tema de la educación matemática y la teoría queer. Y especialmente pues les voy a mostrar parte de mi trabajo en el que he intentado pues establecer relaciones y posibilidades pues para llevar estas ideas pues tan interesantes a la práctica educativa. Entonces este trabajo también está enmarcado dentro del curso de Educación y Género orientado pues por el profesor Oscar María Garcés de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Así que comencemos. Entonces, bueno, quisiera empezar pues como con una pequeña provocación que nos motive pues como a seguirnos preguntando por este tipo de cuestionamientos, de objetivos pues como distintos pues a los convencionales, por decirlo así. Lo que se plantea la educadora o el educador democrático, consciente de la imposibilidad de la neutralidad de la educación, es forjar en sí un saber especial que jamás debe abandonar. Saber que motiva y sustenta su lucha. Si la educación no lo puede todo, alguna cosa fundamental puede la educación. Si la educación no es la clave de las transformaciones sociales, tampoco es simplemente una reproductora de la ideología dominante. Entonces resulta que esa ideología dominante es bastante polimorfa, polifacética y casi que en cada uno de nuestros aspectos pues, de nuestra vida eh, está presente. Entonces, gracias pues a esta frase de Freire, pues nos podemos hacer por ejemplo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las posibles articulaciones de la teoría queer con el campo de la educación matemática para configurar otras problemáticas y líneas de investigación en el campo? Entonces, listo, vamos a hablar un poco pues de la teoría queer con la pregunta pues, ¿qué es lo queer? Una pregunta pues un poco queer. Hablaremos pues por encima pues de la pedagogía queer, aunque también pues ha sido motivo pues de discusión en nuestras clases. Vamos a hacer una pequeña justificación de cómo esto puede entrar teóricamente pues en la educación matemática. Vamos a hablar pues de la educación matemática y la teoría queer, si realmente pues, hay una relación posible. Y luego pues vamos a hablar un poquito pues de la metodología que se utilizó para encontrar pues la información y luego pues hacemos pues un poco expondremos pues un poco las cosas que he hallado pues a raíz pues de estas investigaciones, de estas lecturas y más que todo se podría decir que de estas motivaciones. Muy bien, entonces hablando someramente pues de la teoría queer o del término queer, pues tenemos que recordar que queer no es exactamente lo mismo pues que gay, ¿cierto? Sí, hay de ver también pues una crítica al símbolo matemático como tal, pues porque no permite que una cosa sea parcialmente, o eso no es, ¿cierto? Pero, o sea, los gays también pueden como identificarse como queer, pero como tal es una palabra pues muy polisémica que tiene que ver con su significado en inglés de marica, enfermo, torcido, loco, etcétera, ¿cierto? Entonces, ha sido pues como un término que ha sido reapropiado por una comunidad, unas luchas sociales, y así como cuando, por ejemplo, una persona dice, no, es que yo no soy gay, yo soy marica, yo soy una loca, ¿cierto? Lo que hacen es apropiarse pues como de quizás una palabra que ha sido pues como un insulto para ellos en algún momento, ¿cierto? Entonces un exponente muy fuerte que se tiene pues en la teoría queer es Judith Butler, filósofa pues estadounidense y ella básicamente pues en este libro del género en disputa lo que hace es pues como plantear un cuestionamiento pues a la identidad, en este caso pues como tal en las luchas feministas. Y es precisamente, bueno, ¿cuál es esa idea de mujer que defiende las luchas feministas?
¿Será que es simplemente una mujer heterosexual, blanca, eurocéntrica, ¿cierto? Que quizás si eso es lo que se entiende por mujer, pues hay muchas otras discriminaciones que se están dando dejando de lado interseccionalidades como dice Patricia Hill Collins, que es por ejemplo, bueno, ¿qué pasa? Yo soy mujer pero también soy negra, ¿cierto? Tengo como una doble discriminación, o si soy mujer y también soy homosexual, ¿cierto? Etcétera. Entonces por eso la teoría queer busca pues como acabar pues con cualquier tipo de normalidad, ¿cierto? Cualquier idea pues que se entienda como normal. Y obviamente pues tiene pues como una fuerte, un fuerte foco pues en, como tal en la heterosexualidad, que sea entendida como lo normal, lo deseable, etcétera. Y también acabar pues con muchas dicotomías como hombre-mujer, homosexual, heterosexual. Es decir, pues no todas las personas tienen por qué identificarse en una categoría o en otra. Podrían proponer otra, simplemente decir, no tengo por qué nombrarme, no tengo por qué limitarme, no tengo por qué definirme, ¿cierto? Y así pues que no sea solo pues una decisión personal, sino que en general la sociedad no tenga pues por qué estarse casillando en esas categorías identitarias pues que han sido pues las hegemónicas durante mucho tiempo. Entonces básicamente en la pedagogía queer tenemos pues a personas pues como Deborah Britzman, que fue pues de las personas que empezaron pues como a hablar pues de este tema a nivel educativo y básicamente pues dicen que el profesor no debe pues por qué estar aspirando a que las personas sean normales, tienen que estar constantemente también revisando estructuras autoritarias, haciendo cuestionamientos pues a la heterosexualidad entendida como lo normal, lo deseable, ¿cierto? Y también pues hacer transgresiones que permitan, o sea, no solo que el profesor cuando se presenta la oportunidad presente una postura crítica y que ponga que no acepte una heterosexualidad entendida como normal, sino que también en su día a día, en sus planteamientos pues, de clase, también permita espacios en los que se pueda pues como reflexionar y transgredir pues sobre estos conceptos y situaciones pues que están alrededor pues de muchísimas cosas de nuestra vida. Muy bien, entonces, obviamente cuando este tema se toca, la pregunta es, bueno, pero entonces, cuál es cuál vendría siendo como la materia más apropiada, entre muchas comillas, para poder hablar de género, de sexualidad, etcétera? Pues, obviamente, según la postura que cada cual tenga, pues, no faltará el que diga que no se debe hablar absolutamente nada de eso en el colegio, pues, porque ya Dios tiene un diseño original, natural, etcétera. Pero obviamente pues aquí estamos en un ambiente académico y no necesariamente tenemos pues que estar de acuerdo con cómo la moral cristiana presenta pues los temas pues de género y sexualidad, pues ya porque no necesariamente tiene una base científica para sustentar pues sus afirmaciones, más allá pues que la creencia, la fe, la Biblia, etc. En todo caso, ¿sí será que las matemáticas siempre van a tener una postura neutral al respecto? Bueno, pues al respecto yo aún no tengo pues como una postura fija, al menos pues como en términos de conocimiento matemático. El conocimiento matemático en sí mismo, pues, soy como agnóstico al respecto. Puede o no que tenga un pensamiento heterosexista, heteronormativo, puede o no. O sea, el conocimiento matemático riguroso, considerado pues como más cercano a la ciencia, al occidental, puede o no ser pues considerado heterosexista. Ahora, el conocimiento matemático rara vez se transmite por sí solo. Siempre va a necesitar de un ser humano con una subjetividad, un género, una orientación sexual para transmitirse. Y estas personas que las han transmitido,
normalmente han sido personas, hombres, heterosexuales, eurocéntricos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues muchos de los planteamientos que se presentan en libros, etcétera, corresponden a una visión heterosexista, así sean pues como, eh, ¿cómo se dice? Em, Propuestas ingenuas, ¿cierto? Por ejemplo, lo que vemos allí, dice en una familia de 7 integrantes, 5 de ellos son hombres, pues ¿cuántas son mujeres, cierto? O sea, ahí básicamente va en contra como ese principio de, de la teoría queer en la que no nos podemos entrar en esa dicotomía. Ah, bueno, entonces o eres hombre o eres mujer. Y no hay pues como una tercera posibilidad, una cuarta, una quinta, etcétera, ¿cierto? Lo que yo quiero decir aquí no es que esté mal como tal, pues, presentar este tipo pues, de ejemplos, pero si uno quiere tener una postura crítica, quiere tener una posición queer al respecto, pues esta es una oportunidad para plantear pues reflexiones bastante pues interesantes para decir, bueno, si será que o eres hombre o eres mujer, no existe algo más, o cómo yo puedo suponer el género de otra persona, ¿cierto? Y por ejemplo aquí tenemos también una tabla extraída pues como de un artículo realizado por Paris en el 2021, en el que habla pues de cómo está la heteronormatividad del género expresado en un libro de texto pues de estadística. Y entonces, por ejemplo, acá hace em, una comparación entre las palabras que han sido usadas para escribir machos, hombres, chicos, etcétera, y en contraparte pues con las que han sido utilizadas para escribir mujeres, chicas, niñas, etcétera. Entonces, por ejemplo, vemos pues que en la columna pues de los hombres, por decirlo así, hay pues demasiado pues como logros o enaltecimiento, un gran filósofo del Salón de la Fama, uno de los grandes cientistas y matemáticos de su tiempo, estadístico famoso, fundador de la psicología moderna, etcétera. En cambio, en las mujeres solo tenemos investigadora, columnista, del clima, ecóloga y ya. Y no hay como muchas, eh, no se enaltece tanto como el caso pues de los hombres, por decirlo así. Bueno, entonces, ¿será que esa es una relación posible? La educación matemática y la teoría queer. Entonces, bueno, para esto nos vamos a plantear pues en la crítica que le hace Paola Valero a la triada que ha sido pues como más investigada pues en la educación matemática. Y es básicamente pues la triada de conocimiento matemático, profesor y estudiante. Una triada pues casi que inseparable, pero también pues como con unas jerarquías pues bastante establecidas. Entonces ella alega que es que esta triada no está sola, sino que está eh, circundada por una macro y un micro contexto, tanto pues el micro contexto como el que está ahí pues dentro del aula de clase, como el macro pues en términos de políticas de gobierno, directrices de la OCDE, etcétera, y también unas prácticas sociales pues que es básicamente todas aquellas acciones que se repiten pues con el tiempo y son importantes pues socialmente en una comunidad, como puede ser la práctica social de la carpintería, de cocinar, o también pues la práctica social de un ingeniero, de un matemático, etc. Y entonces dentro de todas esas cosas que engloban esa triada, eh, que tenemos en cuenta que va más allá de eso, tenemos pues, en ese orden de día nos podemos hacer preguntas como cómo abordar las problemáticas referentes al género y la sexualidad en el campo pues de la educación matemática, en términos pues de concepciones, prácticas, cómo afecta la cisheteronormatividad, la desigualdad de género, etcétera. Y pues ahí es cuando nosotros podemos hacer
un abordaje de esta pregunta desde una teoría queer, ¿cierto? Entonces, bueno, para intentar encontrar pues como información al respecto, entonces se utilizó pues un enfoque cualitativo, se hizo pues una revisión de literatura según lo planteado por Velázquez 2005 y las palabras claves fueron pues como educación matemática y queer, matemáticas queer, mathematics education and queer y así sucesivamente en bases como Google Scholar, de Cielo, Dianiet y Eric. Y esto básicamente fue pues como lo que se encontró, teniendo pues como unos 18 documentos, 17 en el momento pues no recuerdo bien, más que todo pues producción en inglés, en portugués y en español. Por ahora pues solo en esa época se encontró pues como una ponencia que iba a ser presentada en la, que fue presentada pues en la CIAM el año pasado. Y entonces realmente pues en español no se ha encontrado pues mucho en el tema. Resulta que a propósito pues de la información encontrada en portugués, si bien puede que en ese momento había más artículos científicos en inglés, cada uno de esos artículos era pues como investigadores pues independientes. Y llamó especialmente pues mi atención el trabajo hecho pues por el grupo Mathematic Queer, que es de la Universidad Federal de Río de Janeiro, pues en Brasil, que es específicamente pues un grupo de investigación que está orientado a preguntarse pues como por estos temas de género, sexualidad, minorías, derechos humanos, etcétera. Y presenta pues un trabajo pues muy interesante, ¿cierto? Entonces quisiera hablar pues un poquito de lo encontrado pues del trabajo de este grupo. Tiene un libro pues muy importante pues yo creo, porque es un primer esfuerzo por teorizar y tener ya pues como una base acerca pues de lo que tiene que ver con los estudios de género y sexualidad pues en educación matemática, y ya tiene pues como personas pues que han hecho su maestría y su doctorado pues a propósito pues de lo que tiene que ver con las personas LGBT, los procesos de cis hetero normalización que ocurre pues en las matemáticas. Otro que, por ejemplo, el tesis de doctorado que habla pues sobre investigaciones sobre género y sexualidad en el enseño de la enseñanza de la física, un estado del desastre, o sea, básicamente que no hay nada. Pero bueno, hacen pues unas reflexiones allí muy interesantes. Entonces voy a hablar un poquito pues de algunos de los algunas ideas que se presentan pues en ese libro del que hablé, y también pues en otros de los documentos que están allí pues como eh, presentados. Bueno, aquí volvemos a hablar pues un poquito pues de queer, ¿cierto? Es muy bonito pues esta parte que dice: queer representa claramente la diferencia que no quiere ser asimilada ni tolerada, y por tanto su forma de actuación es mucho más transgresora e inquietante. Porque es que allí también hay una diferencia importante, y es que la, una teoría queer, una propuesta queer no busca como tal la aceptación de la homosexualidad por parte de nadie, ¿cierto? Porque aceptar la homosexualidad implica aceptarla como una diferencia, y de esa manera pues como poder encasillar también a las personas homosexuales según ese nivel de aceptación que se tenga. Pero realmente no existe una identidad estable homosexual que todos pues todas las personas homosexuales podamos pues como compartir, y en ese orden de ideas pues no buscamos ser aceptados y normalizados, sino por el contrario que esa diferencia se transgreda más allá pues de la orientación sexual, y tengamos en cuenta que no tenemos por qué estar encasillando pues como a nadie, ¿cierto? Bueno, entonces ahora sí, en matemáticas, en la clase de matemáticas, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cierto? De todas maneras, digamos que todas estas investigaciones están pues como en un estado preliminar.
pero de todas maneras ya hay algunas propuestas. Por ejemplo, RANS 2019 nos habla pues como de la propuesta Add Queers and Steer, que traducido en español sería algo así como añada queers y revuelva, ¿cierto? Como quien dice, bueno, entonces si vamos a presentar un triángulo, pues pongámoslo rosado, o un triángulo con la bandera LGBT, y como tal, pues no tenemos que estar diciendo nada pues al respecto, sino simplemente para que las personas vean pues que allí tenemos una situación con un grupo poblacional pues distinto, pero pues que no nos molesta, pues no más que nos molesta, no tiene por qué generar ninguna problemática por el respecto. O, o pues también que hacer, por ejemplo, en estadística, trabajar pues con estadísticas que involucren población LGBT, etcétera, ¿cierto? Y ya tenemos también el Mathematical Inquiry, ¿cierto? Ese inquiry viene de inquiry en inglés, que significa como indagación, investigación. Entonces, Mathematical Inquiry sería como indagación, investigación matemática desde una perspectiva queer, ¿cierto? Y es que las matemáticas, desde un punto de vista riguroso, pues tienen un poder muy interesante para pues demostrar las cosas y saber el porqué de las cosas. No es así como que, bueno, este teorema es verdad porque Pitágoras lo dijo. No, para que eso fuera teorema, Pitágoras tenía que coger unas premisas y con eso hacer una estructura lógica y hacer una demostración para poder que ese teorema pues fuera pues como considerado pues teorema, que es un enunciado pues verdadero, pues siempre verdadero. Y, pero aún así, por ejemplo, pues el teorema de Pitágoras pues solo se va a cumplir si estamos en una superficie plana. Si por ejemplo vamos a trabajar en una esfera, ya vamos a empezar por ejemplo por decir que lo suma de los ángulos internos de un triángulo en una esfera no va a ser 180 grados, sino que por el contrario va a ser más, ¿cierto? Y entonces la gente cree pues que muchas personas piensan que, que las matemáticas es como un conjunto de verdades absolutas que quién sabe pues de dónde salen y ya, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una pregunta es, bueno, ¿será que uno más uno siempre es 2? Mucha gente no es que uno más uno siempre es 2 aquí en la China. Pues, hombre, pues si tiene las mismas premisas, sí. Pero si nosotros definimos uno más uno desde la aritmética módulo 2, pues uno más uno 2 módulo 2, o sea que sería residuo entre 10 entre 2, 2 dividido 2, 1, y no es residuo, entonces uno más uno sería 0. Por ejemplo, si es una suma de vectores unitarios, pues tomando pues como que la norma de un vector, o sea, la suma de un vector de norma 1 más la suma pues de un vector de norma 1, pues hombre, pues dependiendo del ángulo entre estos dos vectores, pues puede dar casi que cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, si bien pues no se entendió pues muy bien esto quiere decir que las matemáticas, cuando se ponen en cuestionamiento verdades que se creen muy obvias, pues también nos da la posibilidad de aprender más matemáticas y así también entender que es que en la vida pocas cosas son así pues como tan absolutas como creemos. Entonces, si las matemáticas que supuestamente son tan, tan verdaderas, tan incorruptibles en ciertos términos, como porque tendríamos y vimos pues que también se puede tener pues su juego, sus depende, sus aristas. ¿Qué ocurre pues por ejemplo con el caso del género? ¿Cierto? Que es más una construcción social que científica, ¿cierto? Entonces, esa puede ser pues como una propuesta pues muy interesante para llevar a cabo esta pedagogía queer pues en la educación matemática y también así generar ciudadanos competentes pues matemáticamente, porque no se trata pues de dejar a un lado las matemáticas y solo hablar de género, sino antes de mostrar que con las matemáticas tenemos una fuerte posibilidad de
cuestionar muchas cosas pues que tenemos en la realidad y que muchas personas dan por ciertas, sin una demostración, ¿cierto? Entonces aquí en el libro de este grupo de investigación de Río de Janeiro, pues quedan con una frase muy bonita, pues un planteamiento, y es que dice que se debe buscar como una pedagogía matemática queer. La definen aquí de esta manera. Por tanto, una pedagogía matemática queer, como se ha comentado en el apartado anterior, no se limitaría a la mera inclusión de estudiantes considerados queer en el espacio escolar o en el currículo de matemáticas y en los ejemplos trabajados en clase, sino que fomentaría el cuestionamiento, le propondría preguntas en estas estancias y reflexiones encaminadas a un movimiento de extrañamiento de la matemática, que permita reflexionar cómo ésta contribuye a la reiteración de procesos cis heteronormativos, ¿cierto? O sea, extrañar la matemática viene en ese mismo orden de ideas pues, de lo que yo decía ahora, y lo que yo apoyaba pues obviamente por el trabajo pues de Rands, que apoyado pues por esto de que si nosotros realmente le hacemos un análisis minucioso a muchas de las afirmaciones que damos pues por ciertas tan fácilmente, pues nos damos cuenta que hay muchas otras que también damos por ciertas fácilmente, como por ejemplo pues el binarismo del género, sin necesariamente tener una demostración rigurosa, ¿cierto? Bueno, y entonces de esta manera pues las matemáticas también estaría contribuyendo a reiterar procesos cis heteronormativos. Bueno, y por último, pues quiero pues como hablar un poco de las aproximaciones que yo he tenido pues como tal en intentar pues llevar esta perspectiva queer al aula de clase de matemáticas, pues desde un aproximamiento pues en lengua hispana, en lengua castellana, y obviamente pues desde mi propia práctica como maestro. Entonces, esto fue pues una actividad que llevé pues a la práctica que hice en el semestre 2024-2, y básicamente se trataba de un trabajo relacionado con teoría de conjuntos y probabilidad, ¿cierto? Entonces a los estudiantes se les presentó pues como esta, este grupo de personas, pues que en realidad no son personas, son caricaturas, ¿cierto? Pero se suponía pues que eran personas. Y con algunos se le ven unos rasgos más fuertes que otros, quizás unos con pelo largo, otros con otro tipo de pelo, otra con textura, etcétera. Y supuestamente a cada una de estas personas se le da pues una información diferente. Y esta información pues iba encaminada pues a contrastar pues como con los estereotipos que tenemos. Entonces, bueno, que si le gusta jugar al fútbol, que si le gustan los hombres, que si es parte de rock, una banda de rock, que si trabaja haciendo manicure y pedicure, que si le gustan las mujeres, se pintan las uñas, etcétera. Y entonces, con esta información, y obviamente pues lo mucho, lo poco que se podía ver de cada persona, pues los estudiantes tenían que meter cada una de estas personas a estos 4 conjuntos. Es hombre, es mujer, es heterosexual, es homosexual. Y según eso, calcular pues unas probabilidades. Lastimosamente pues cuando implementé pues esta, esta propuesta pues no logré terminarla, ¿cierto? No logré pues hacer como toda la reflexión que iba pues a cabo. Pero pues digamos que tenía pues como objetivo discutir pues esos estereotipos y también discutir la misma definición pues de los conjuntos, y también pues como hacer evidente que realmente pocas personas tuvieron una clasificación pues de las personas de forma idéntica, ¿cierto? Entonces que no todos tienen pues los mismos prejuicios, no todos tienen las mismas concepciones sobre el género, etcétera. Y obviamente pues la idea era movilizar pues una discusión en torno pues a la discriminación, incluso pues algunos comentarios que surgieron mientras pues se realizaba pues la actividad, como por ejemplo, es que aquí no hay sino cacorros, pues, o no hay sino gays,
no hay sino locas, pues como intentando pues como nombrar pues de una manera despectiva pues que pues, realmente había más de un homosexual, ¿cierto? Que ya la presencia de uno se sabe pues que en ciertos contextos puede ser pues problemática. Ahora, hablar que hay más de una persona homosexual pues siempre va a ser un montón. Y lo evidenciamos pues en los comentarios pues que hicieron los y las estudiantes pues mediante esta práctica. Entonces, bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, pues la podrían pues dejar aquí en los comentarios. Y bueno, entonces esto hace parte pues como de un proceso inicial que bueno, ya lleva pues como unos 2, ya va a cumplir 3 años. Y cada vez más pues vamos encontrando pues más cosas pues al respecto y proponiendo otras. Entonces aquí les voy a compartir algunas pues de las referencias utilizadas pues en esta presentación, y espero pues que les hayan gustado y que se hayan motivado pues a preguntarse y a intentar transgredir otras cosas. Muchas gracias.